Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Amén. Quiero que abramos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Mateo, capítulo 2, del 1 al 6. Yo tengo la Reina Valera Contemporánea, 2015. Así es que ya no tiene esas versiones de vosotros, oísteis, ya tiene un poquito mejor el castellano. Vamos a estudiar hoy el tema Jesús, la vid verdadera. Jesús, el gozo verdadero. Jesús, la vid verdadera. Jesús, el gozo verdadero. Leemos las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice a la letra: Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes. Y he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera es la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Hasta ahí dejamos las Sagradas Escrituras. Padre, venimos ante ti, Señor, con tu maravillosa palabra. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Tú eres nuestro gozo eterno. Tú eres el que cambió nuestro lamento en danza. Y te adoramos, Señor. Alabamos tu nombre. Y te pedimos que tu poderoso y glorioso Espíritu Santo nos guíe a lo largo de esta meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos muy acostumbrados a que en esta temporada hablamos acerca de ese bebé que nació en Belén. Y es muy conmovedor. Es algo lindo porque nos agrada el bebé que nació. El bebé que trajo gozo, paz, alegría, y lo celebramos y traemos algunas figuras ahí, decimos: Jesús nació en este pesebre. Sin embargo, ese bebé creció, ese bebé comenzó un ministerio, ese bebé empezó a tener una vida pura y santa, ese bebé traía un propósito específico y era la redención del ser humano. El hombre que estaba en pecado, la mujer estaba en pecado y vivían bajo la opresión, bajo el yugo del pecado y el gobierno de las tinieblas. La oscuridad estaba sobre él y vivían en una opresión total. Era imposible experimentar el gozo sin la presencia de Cristo. Es imposible. Pero este bebé creció, enfrentó toda clase de situaciones y tentaciones, caminó con sus sandalias por las aldeas y los caminos, predicando la buena noticia del Evangelio. Aquellos que oían el Evangelio podían sentir la esperanza. Viene algo. A nadie ha hablado como él. Jesús caminaba y los enfermos, que habían por multitudes, los endemoniados, las personas con flujo de sangre, los oprimidos, los entristecidos, los deprimidos, los borrachos, los adictos, toda clase de maldad había en ese tiempo. Pero la palabra que Jesús traía era un aliento y una esperanza al corazón necesitado. Empezó a crear un ambiente diferente. Había una luz de esperanza al pueblo de Israel. Pero algo importante era que esa esperanza se tenía que convertir en un gozo.
La mayoría de cristianos en el día de hoy no han experimentado el gozo, porque hay una diferencia entre alegría y gozo. La alegría es momentánea. La alegría nos da cierto momento emocional, pero se consume como una hojarasca. Una vez pasa, volvemos otra vez al mismo estado. Pero el gozo que Dios trae a la vida, ese gozo es permanente. Y ese gozo, la gran mayoría de los cristianos no lo han experimentado. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la tormenta, nuestro corazón reacciona de una manera en temor, reacciona en enojo, reacciona con queja, reaccionamos con duda, pero no mostramos esa experiencia y ese estado de gozo que hay producto de que Cristo está en cada uno de nosotros. Esta es la evidencia de un cristiano, es el gozo. El gozo no depende de lo que está alrededor suyo. El gozo no depende de lo que dicen las personas de usted. El gozo depende de la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Pero nos cuesta verlo. Y por esa razón es tan importante entender cuál es esa raíz de ese gozo. Es importante darnos cuenta de eso. Ahora, veamos por favor Juan capítulo 15. Recuerde que ese nacimiento en el pesebre no se quedó ahí, sino que también vino a ser un hombre y empezó a compartir ese mensaje glorioso del Evangelio de Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo del 7 al 11, dice así. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Repito el versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Sabe en qué momento Jesús proclamó esas palabras? ¿Sabe a quién se lo dijo? ¿Se lo dijo a las multitudes que venían pidiendo comida? ¿Se lo dijo a las multitudes que buscaban sanidad? ¿A quién se lo dijo? ¿Quiénes son aquellos que pueden apropiarse de esta palabra? ¿Cuáles son aquellas personas que pueden oír esta palabra, recibirlas en su corazón, creerlas y caminar con ellas, experimentarlas? ¿Cuáles son? Fueron los discípulos. Ahí ya no hay 12 discípulos, ahí hay 11 discípulos. Ya en el capítulo 13 de Juan, Judas ya había salido. Jesús lavó sus pies y Judas salió ya de esa última cena. Estas palabras de Jesús son una ironía. ¿Cómo es que está hablando de gozo en un momento que posterior a esa noche él iba a Getsemaní? Él sabía que iba a entregar su vida. Él sabía que iba a ser entregado en manos de pecadores. Iba a ser crucificado de una manera tan cruel y vergonzosa por causa de nuestro pecado. Él iba a pagar el precio de nuestra redención. Él está hablando que el gozo esté en vosotros y esté cumplido. Esas palabras fueron proclamadas por Jesús a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos no son solo los que vienen el domingo. El discípulo es
el que camina con Dios, el que ama al Señor, el que tiene el deseo en su corazón ferviente de honrar el nombre de Dios. No importa las circunstancias, no importa si yo tengo o no tengo, no importa si tengo salud o no, no importa lo que sea, mi gozo no depende de la circunstancia. Mi gozo depende de la presencia de Dios en mi vida. Y que esa palabra yo la crea. En un momento difícil, luego él se encamina a Getsemaní. ¿Saben lo que significa la palabra Getsemaní? Significa prensa de olivo. Era donde las aceitunas las metían y las trituraban a través de un tornillo y un molino y extraían el aceite. En ese momento Jesús le pide a esos discípulos: quiero que vengan y oren conmigo porque voy a orar, es una noche terrible para mí. Y los discípulos se quedaron dormidos. Jesús se arrodilla en ese monte de Getsemaní y hace una oración tan poderosa que los ángeles vinieron a socorrerlo, a ayudarlo. Es imposible esto. ¿Cómo? Jesús decía: si quieres que pase de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué tenía esa copa? ¿Qué contenía esa copa que Jesús iba a tomar? ¿Qué era lo que contenía esa copa que fue tan difícil tomarla? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo que no se haga mi voluntad y no la tuya? Porque esa copa contenía la ira de Dios. ¿Puede usted imaginarse que la causa del pecado nos lleva a la muerte y la justicia de Dios viene sobre el pecador? Viene sobre el pecado y el pecador. La ira de Dios se revela desde los cielos, pero no va a ir sobre nuestra vida, sino que fue sobre la humilde y débil persona de Cristo, en su humanidad. Todo el pecado del mundo. ¿Cómo es que una persona podía pagar por todo esto? Por todo el mundo. ¿Cómo? Porque esa persona vale más que todo el mundo. Él sufrió esa terrible muerte por causa nuestra. Y la ira de Dios vino sobre la persona de Cristo. Y ahí le costaba a él tomar eso. ¿Por qué? Porque nunca había pecado. La Biblia lo describe que se hizo pecado, no pecador. Jamás Jesús pecó. Pero tomar el pecado suyo y mío era algo que totalmente terrible para su santidad. Esto es lo que Jesús hizo. Y él está hablando de gozo en un momento en el cual iba a pasar por medio de este terrible calvario. La muerte de Jesús no puede pasar de manera indiferente. La vida de Jesús no se puede limitar a que nació en el pesebre. La vida de Jesús no se limita simplemente a una temporada navideña. No podemos seguir viviendo y creyendo que Jesús simplemente es ese bebé que nació en Belén un día y que se cumplió la profecía, sino que ese bebé tenía un propósito y era morir por nuestros pecados. Era morir de una manera cruel y sangrienta y vergonzosa por nuestros pecados. Esto es lo terrible de esta situación. Y esto trajo a nosotros una experiencia nueva. Y esto se llama el nuevo nacimiento. Todo aquello que habíamos hecho malo, todo el pecado era removido y todo pecado era perdonado. Pero la evidencia de un nuevo nacimiento debe tener ciertas características. Si usted ha nacido de nuevo, tenemos que ver esas características en usted. ¿Cuáles son? Número 1, tiene que haber un profundo amor a Dios. Tiene que haber una tremenda devoción a buscar a Dios, alejarse del pecado. Esa es una evidencia de un nuevo nacimiento. Número 2, es el temor reverente a Dios. Tiene que haber un temor reverente. De manera que cuando usted ve el pecado, tiene que sentir temor de ver que eso lo que ha hecho el pecado en su vida. El temor a Dios es lo que hubo en la vida de José, en la vida de Daniel, en la vida de Moisés,
El temor a Dios es una evidencia de un nuevo nacimiento. Y número 3, es un gozo inefable en toda circunstancia. Un cristiano tiene que experimentar el gozo. Ese gozo no es confundirse con alegría momentánea. Es un gozo que aun cuando esté en el borde de la muerte, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando en el segundo capítulo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, Josafat estaba ante una amenaza de un imperio, de una multitud que venía a matarlo. Este hombre se postró en tierra. Ese día ayunó todo el pueblo. Invocaron al Señor. Padre, tú eres nuestro Dios. Estamos ante esta amenaza. No hay fuerza en nosotros. Y el Espíritu de Dios respondió desde los cielos a ese clamor. Y vino la presencia de Dios sobre un hombre y trajo esa profecía y dijo: no peleen esta batalla porque no es vuestra la lucha, es del Señor. La batalla es del Señor. Y aquellos amonitas se mataron entre sí mismos. ¿Saben lo que pasó? El temor, la angustia, aquella ansiedad que había, Dios la cambió. Y dice que entre ellos se mataron. Y luego tomaron el botín y había un gran gozo en el pueblo. ¿Cómo es posible esto? Solamente cuando Dios interviene en el corazón humano. Esta es la experiencia maravillosa. También vemos ese gozo que hay momentos en la vida cuando estamos tristes, angustiados. Hay momentos que estamos abatidos en medio del hogar, la familia, situaciones que pasan. Pero como cristianos deberíamos estar llenos de gozo. Pero ese gozo no es yo quiero tener gozo. No, eso no es así. No es una canción. Ese gozo es cuando tú vienes y experimentas a Cristo en tu vida. Es un nuevo nacimiento. Es algo que viene del Señor. El capítulo 4 de Filipenses, verso 4. ¿Se puede usted imaginar? Pablo está en la cárcel a punto de ser muerto. Le escribe una carta a los filipenses y en el capítulo 4 dice: regocíjense en el Señor. Otra vez os digo, regocíjense en el Señor. Por nada estéis afanosos. Antes bien, con toda acción de gracias, traigan sus peticiones delante de Dios y el Dios de paz guardará sus pensamientos y su corazón en Cristo. ¿Cómo un hombre puede venir desde la cárcel y anunciarnos: regocíjense en el Señor, gózate en el Señor? Eso no lo puede hacer el hombre natural. Eso solamente viene del poder del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estén siempre gozosos. Gozosos. ¿Cómo puedo estar gozoso cuando no hay ni alimento en mi mesa? ¿Cómo puedo estar gozoso en medio de una enfermedad? ¿Cómo puedo estar gozoso si no tengo ni trabajo? ¿Cómo puedo estar gozoso si no puedo pagar los biles? ¿Cómo? La única manera es cuando el Señor viene y pone en ti la esperanza de gloria, la fortaleza, y el gozo viene. Señor, yo voy a gozarme en tu presencia y voy a confiar en ti, Señor, porque mi vida está escondida en Cristo. Y empiece a alabar a Dios. No hay alabanza más poderosa que aquella que sale con sus lágrimas. Señor, no poseo nada, dijo Pablo. No tengo nada, pero lo tengo todo. Tengo a Cristo en mi corazón. Ese es mi gozo. El gozo de tener a Cristo, el que pagó por mis pecados en la cruz del Calvario. Ese es el gozo. El gozo que había en la conversión de aquel eunuco, aquel funcionario de Candace, que va leyendo la escritura. Y Felipe se le acerca en el capítulo 8 del libro de Hechos. Y dice: Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Y Felipe le explica eso y se da cuenta que era Cristo en Isaías 53. Y aquel hombre dice: ¿qué me impide que me bautice? ¿Qué impide que me bautice? Ahora, ¿cómo cuesta decirle: ¿y usted ya se bautizó? No, estoy pensando. Pero este eunuco dijo: ¿qué impide que me bautice? Ahí mismo lo bautizó Felipe. Y dice que ese hombre se fue lleno de gozo. Nunca había experimentado el gozo. Ahora el gozo era parte de su vida. ¿Cómo puede usted estar gozoso? ¿Cómo puede reflejar ese gozo en Cristo? ¿Cómo? Solamente cuando Cristo está haciendo la obra en su vida. Esa es la maravillosa bendición. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, mi hermano, y agarra la palabra, ¿tiene gozo o es aburrido?
¿O le da sueño? ¿Cómo es esto? Cuando usted dice, oye, mira qué palabra, qué bendición. Oye, Jesús dijo esto, mira esta historia. ¿Le da gozo la palabra? ¿Siente gozo? Como decía el profeta Jeremías en el capítulo 15, verso 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. ¿Hay gozo cuando lees la Escritura? ¿O te suena aburrido? Esto tenemos que verlo. Si hay gozo cuando lees la palabra, esta palabra te va a traer ánimo, fortaleza. Es una bendición cuando leemos la palabra. Oh, yo estoy tan feliz en mi trabajo hoy, porque puedo poner mis audífonos. Casi me he escuchado toda la Biblia en audio. Oigo la palabra casi todo el día. Y es mi gozo y digo, wow, qué lindo. ¿Cuántos días no había leído este pasaje? Hermano, me leí todo, o escuché todo el libro de Primera y Segunda de Crónicas. Qué lindo. Y todo el Nuevo Testamento. Ya terminó el día. Bueno, ya vamos. Y estoy oyendo la palabra. Qué lindo, qué gozo, qué maravilla. Para mí, ¿sabe, hermano? Con esta ya son como 60 Biblias que tengo. Y en toda parte de mi vida, yo no pongo nada encima de ella. Yo hasta puedo dormir con ella, porque amo tanto la palabra. La palabra en mí es un contentamiento en mi alma. Yo puedo, hermano, pasar un día leyendo la palabra. Es la palabra lo que anima, lo que me alienta, me estimula, me llena de gozo la palabra. Para mí es una bendición. Yo prefiero estar leyendo la Escritura que hacer otra cosa. Maravilloso. Jeremías dice, comí estas palabras y fueron gozo y alegría a mi corazón. Qué lindo. También tenemos gozo cuando oramos, como dice Juan capítulo 16, versículo 24. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido. Pidan y recibirán. ¿Qué pedimos? Cosas. No, pida la presencia de Dios. Pida la llenura del Espíritu Santo para sus hijos. Si hay un padre aquí, si hay una madre aquí, hay una oración que debe de hacer cada día. Que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Cuando son llenos del Espíritu Santo, serán llenos de sabiduría, serán llenos de gloria y de poder, serán sabios como el Señor, porque la palabra de Dios es lo que lo hará. Si hay una oración que usted tiene que hacer, es que mis hijos sean llenos del Espíritu Santo. Y esta es la oración. Pidan y se los dará para que su gozo sea cumplido. Tenemos gozo en las tribulaciones. Santiago dice, mirad con sumo gozo cuando estén en medio de una tribulación, porque la tribulación te va a producir paciencia, te va a experimentar la prueba. No te lamentes. El peor momento para enfrentar una tormenta es quejándose, es echándole la culpa a otro, porque esa es la naturaleza humana. Pero cuando nosotros podemos decir, Señor, dame ese gozo en mi corazón en medio de esta circunstancia, yo le prometo que Dios lo hará. Porque esa es su palabra y Él no va a fallar a su palabra. Tenemos que enfrentar esto. Mire, Hechos 5:41 dice, ellos partiendo de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los habían amenazado. Ya no prediquen en ese nombre, los vamos a matar. ¿Saben qué? Se regocijaban. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que puedas gozarte por el sufrimiento? Pero ellos se gozaban porque sabían que había algo poderoso. Era padecer por el nombre de Cristo. Gozo en el servicio. 2 de Corintios capítulo 1, 24. Tenemos que gozarnos cuando le servimos al Señor. Tenemos que ver, por ejemplo, en el capítulo 13 de Hechos, después de que habían sido amenazados por todos los judíos, dice la Escritura, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso dice Hechos 13:52. ¿Cómo es posible que en medio de las circunstancias tan difíciles, ellos podían decir, están llenos de gozo y del Espíritu Santo? Después de haber sido amenazados, ellos dijeron, pues entonces vamos a los gentiles. Y dice la Escritura que los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Te produce gozo cuando vienes a la iglesia? ¿O te produce aburrimiento? ¿Te produce gozo el estar aquí con los hermanos y adorar al Señor? ¿O te produce cansancio?
Te dice, vamos a la iglesia. ¿Te produce aburrimiento? Otra vez a la iglesia. Porque si eso está pasando, cuando venga la tormenta, tu reacción va a ser de lamento y de queja. Igual que el pueblo de Israel. Y por causa de su queja, 40 años fueron a dar vuelta al desierto. Por 3 semanas iban a pasar eso. Pero por causa de quejarse en medio de la tormenta, ellos empezaron a dar vuelta en el desierto. Terrible. ¿Cómo podemos tener este gozo? ¿Cómo podemos venir este gozo a nuestra vida? Número 1, teniendo a Cristo en nuestro corazón. Si este gozo profundo, permanente en el Señor, lo podemos tener. Hechos capítulo 8, verso 8, dice, hubo gran gozo en aquella ciudad, porque el versículo 5 nos dice, y el versículo 35 también, para tener su gozo hemos de tenerle a Él. Juan 17, 13, en la última oración de Jesús dijo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Tengan el gozo completo en sí mismos. Esta es la oración de Jesús. Que haya gozo en medio de esta situación. Vamos a experimentar dentro de una semana una celebración. Pero recuerde que ese bebé murió como hombre, con una vida perfecta y santa, justa, sin pecado, y tomó sus pecados y los míos, y Él pagó y se puso en el medio por cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ignorar tremenda acción de amor por nosotros? No es posible esto. Así es que tenemos que tener a Cristo en nuestra vida, honrarlo en nuestro corazón. Número 2, cuando leemos su palabra y vemos la verdad que hay, el gozo que produce. Primera de Juan capítulo 1 verso 4 dice, estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Esto es como tener un corazón ardiendo en nuestro corazón. Estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea completo. Hay una tremenda promesa del gozo del Señor en nuestra vida aquí hoy. Número 3, sometiéndonos en obediencia a Él. Lucas capítulo 10 verso 21, ¿se acuerda que cuando Jesús mandó a aquellos 70, vayan por todas las ciudades y las aldeas, prediquen el evangelio, si hay enfermos sánenlos, si hay ahí necesidad, provean eso? Y Jesús dijo esto, si hay un hogar que sea digno, oren por él y ese hogar, y la paz de ustedes va a quedar sobre ellos. Cuando ellos regresaron, venían con gozo. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Venían tan felices. Y dice la Escritura que Jesús se regocijó en el Espíritu. Y dijo, Padre, te doy gracias. Porque no le mostraste esto a los sabios y entendidos, sino a estos muchachos. Qué cosa más hermosa, hermano. Dios le mostró esto, esa revelación, el gozo que había cuando ve la bendición de aquellos muchachos haciendo la obra de Dios. El gozo que hay en el Señor. Qué lindo es poder hacer eso. Y por el Espíritu Santo, número 4. Ese Lucas 10, 21, la traducción correcta es Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Otra traducción dice, en aquel mismo momento, el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús. Y qué maravilloso. También Romanos 15, 13, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este gozo, hermano, no lo venden en Walmart, ni por libra ni por onza. Este gozo no lo puede obtener en la universidad. Puede llegar a un nivel de educación o de recursos económicos, pero no tener ese gozo en su corazón. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo de Dios es cuando nosotros podemos dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos. ¿Alguna vez usted ha orado cuando no ha tenido alimentos en su mesa? Y ha dicho, Señor, gracias por estos alimentos, y no hay comida ahí en esos platos. ¿Ha orado por eso? Yo he orado por eso. Con 5 niños. Y ellos me estarán viendo hoy. Un día teníamos una terrible, me habían despedido del trabajo de una manera injusta, y fue tan terrible porque no teníamos ahorros ni nada, y era un momento de gran crisis. Mi esposa está aquí
Ella sabe que teníamos una pequeña tienda donde allá en nuestro país le dicen, le dan fiado a uno. No sé lo que significa en su país esa palabra. Pero esta persona un día fuimos y le dijimos, mire, ya no tenemos, ya no les puedo dar, ya nos deben mucho. Y ese día extendimos los platos, abrimos la nevera, la refrigeradora y no había nada de comida y solo agua. ¿Sabe lo que significa eso? Vamos a orar al Señor. Mi corazón estaba quebrado y todos mis hijos allí. Yo dije, Señor, gracias. Te damos gracias. No tenemos comida aquí, pero te tenemos a ti. Tú eres nuestro gozo. Y oramos al Señor. Y teníamos la botella de agua ahí. Era una envase de Coca-Cola vacío, lleno de agua. Yo le dije a mis hijos, ¿de qué sabor necesitas tu refresco? Y uno dijo Fanta, otro dijo Coca-Cola. Cierra tus ojos, hijo. Yo lo voy a poner en tu vaso. Cuando lo tomes, lo vas a sentir como Coca-Cola, como Fanta. Y así sucedió cuando ellos tomaban el agua. De una manera soberana, Dios cambió eso. Al día siguiente, Dios tocó a una persona y pusieron alimento en nuestra mesa. Fue algo glorioso. Hemos creído esta palabra. Hemos vivido momentos terribles donde poníamos a nuestros niños a orar en el tanque de gasolina. No hay gasolina, ya acabó. Íbamos para la iglesia, ya no tenemos. Vamos a orar. En vez de empujar, vamos a orar. Y ahí en la calle nos arrodillábamos. Padre, en el nombre de Jesús. Y de una manera sublime, Dios proveía. Yo le decía, hijo, arráncalo ahora. Y arrancaba. ¿Cree que estoy mintiendo? Dios al que yo predico es un Dios fiel y verdadero. Él vive y permanece para siempre. ¿Cómo no he de adorarlo al Señor? ¿Cómo no he de vivir para Él? Si Él es el gozo en mi corazón, en mi vida. Él cambió mi lamento en baile. Él cambió mi corazón. ¿Cómo podemos celebrar esta temporada de Navidad? Simplemente con plática y comida. Eso está bien, pero ¿qué le parece si tomamos una familia, los niños? Démosle gracias a Dios porque ese bebé que nació ahí, un día dio su vida por nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Que esta Navidad sea la más hermosa de toda su vida. Que usted pueda arrodillarse. Que el papá, tan grande como es, pueda arrodillarse y decir, Señor, Padre, gracias. Porque hasta aquí tú nos has guardado. Tú has sido fiel y verdadero. Tú has cuidado nuestra vida. Gracias por cada uno de mis hijos. Yo los bendigo en el nombre del Señor. ¿No cree que sería algo maravilloso? De esto se trata. Gozo en tiempos de la lectura de la palabra. Oremos en Juan capítulo 15 en la noche de esa Navidad. Oremos eso. Demos acciones de gracias por su amor inagotable. Que ese bebé se hizo hombre y murió cruelmente por nuestros pecados, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos y que su presencia está con cada uno de nosotros hoy. Esto no puede pasar desapercibido. Esto no puede ser que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Esto no puede ser así, mis amados hermanos. Esto no se trata de una religión. Esto se trata de ese acto de amor sublime que Cristo murió en la cruz del Calvario y que Él es digno de toda nuestra adoración. Amén. Démosle gracias a Dios. Póngase de pie, mis amados hermanos. Oh Padre Celestial, ¿cómo no hemos de adorarte, Señor? ¿Cómo no hemos de bendecir tu nombre, Padre? Si en ti está toda nuestra esperanza, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra bendición y nuestra alegría, Señor. Padre amoroso, te doy gracias
por cada uno de mis hermanos. Y te ruego que sean llenos de tu Espíritu Santo, que puedan, Señor, ser fortalecidos en su ser interior por medio de tu palabra. Padre amoroso, te doy gracias porque hasta aquí tu fidelidad ha sido con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Y usted dice un buen amén. Un buen amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano, que la bendición de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y que usted pueda recibir este momento tan especial con la bendición de Dios. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.